Ok, así que vemos que la revelación personal de Dios, ¿verdad?, comenzó inmediatamente después de la creación del ser humano, de la creación de Adán. Empezó a darle instrucciones, a hacerle preguntas. Y como voy a repasar un poquito para la cámara. Como habíamos dicho, la revelación general revela la naturaleza de Dios, menos su persona, pero la revelación particular o especial de Dios revela más bien la persona de Dios. Así que el propósito de la revelación particular de Dios es revelar la persona, esa parte personal, en contraste a su naturaleza. La parte personal de Dios ocurre a través de individuos particulares y se construye usando conceptos derivados de la revelación general de Dios. Así que vamos a ver el carácter de esa revelación particular. Primeramente, es personal. Y personal vemos que básicamente el propósito es crear que tengamos una relación personal con Dios. Les voy a dar dos versículos aquí. Filipenses 3:10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y en Apocalipsis 21:3-4, este es un versículo bien importante porque está básicamente, ¿verdad?, nos da el propósito hacia el cual va el plan de Dios. Y dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios quiere estar presente con nosotros, ¿verdad? Y quiere tener esa relación personal con nosotros. Y vimos, ¿verdad?, como estábamos hablando ahorita, que el proceso de salvación es una decisión personal. Dios pudo haber hecho lo que hizo con los ángeles, ¿verdad? Le dio un chance, todo el mundo se perdió y ¿verdad?, y nada de esto tiene propósito, todo el mundo se pierde y todo el mundo, ¿verdad?, sufre de la muerte eterna, del infierno. Pero Dios decidió, ¿verdad?, darle un segundo chance a la humanidad. Él creó todo esto para poder hacer eso. Pero eso es una decisión personal de Dios. Entren. Por aquí. Buenas noches. Así que tiene carácter, primero, personal. Segundo, es lo que se llama de carácter antrópico. Dios se revela como una persona. Usa terminología de nuestra experiencia personal como seres humanos. ¿Cuáles son algunas cosas, alguna forma en que Dios se revela que a veces suena como si fuera, ¿verdad?, un ser humano, que a veces a nosotros quizás lo encontramos un poquito raro? O sea, ¿se recuerdan algunos versículos que le vengan a la mente? Jehová es tu pastor. Jehová es tu pastor. A veces habla de la mano de Dios. A veces, ¿verdad?, usa este tipo de terminología para revelarse, ¿verdad? Quiere decir que usa idioma humano, usa modalidades humanas también, como sueños, como visiones, y también usa la forma humana para revelarse. Fíjense que cuando Dios se le apareció a Abraham, aún, ¿verdad?, antes de la encarnación, Dios se reveló en forma humana, ¿verdad?, porque quizás no era un cuerpo físico como el de nosotros, pero para Dios poder revelarse a nosotros, el libro decía, tiene que condescender. No sé si es la palabra, yo estoy leyendo el texto en inglés, así que a veces las palabras me olvidan. Pero tiene que condescend, porque eso está correcto, esa palabra en español. Condescender a nosotros, o sea, tiene que bajarse al nivel de nosotros, ¿verdad? Es como cuando uno está jugando con un niño, ¿verdad? Un bebé, uno tiene que bajarse a su nivel, ¿verdad?, y jugar con él al nivel que él puede. O aún más si uno está jugando con un animal, ¿verdad?, con un perro, un gato, uno tiene que bajarse a su nivel y hacer las cosas que le gustan. Así que Dios, ¿verdad?, para comunicarse con nosotros, usa
cosas del ser humano para comunicarse, pero como estamos hechos en imagen de Dios, pues esas cosas comunican información verdadera. En Génesis 1:27, ¿verdad? El versículo que ustedes ya conocen, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que la imagen de Dios en nosotros, mayormente hablamos, ¿verdad?, de la habilidad de pensar, del espíritu, pero también todo nuestro cuerpo, ¿verdad?, en cierto sentido comunica algunos aspectos de lo que Dios es, ¿verdad? Por eso Dios puede hablar ¿verdad?, de su mano que nos protege, que hace las cosas con una mano dura, ¿verdad? Puede usar esas imágenes aún de nuestro cuerpo físico para comunicar información. Entonces, también usa lo que se llama idioma analógico. Entre. Si quiere dar la vuelta, sería más fácil. Idioma analógico. ¿Okay? Cuando usamos palabras en distintos contextos, hay tres cosas que le pueden pasar al significado de la palabra. Miren a ver si ustedes saben cuáles son esas tres cosas. Si uno está hablando de algo, ¿verdad?, uno usa una palabra en un contexto y después usa esa misma palabra en otro contexto, ¿qué le puede pasar a esa palabra? Al significado de esa palabra. Cambia. A veces puede cambiar. ¿Qué otra cosa le puede pasar? Puede no cambiar. Por ejemplo, una es que puede quedarse igual. O sea, ese es el sentido que se llama univocal. No cambia. Si yo digo, yo soy un hombre alto, y yo digo, ese es un edificio alto, de verdad quiere decir básicamente lo mismo. Las palabras en esos dos contextos quieren decir básicamente lo mismo. Ahora, a veces se puede usar, puede ser que el significado de la palabra cambie completamente. Y eso se llama, que es un significado equivocal. Univocal quiere decir que habla con una sola voz. Equivocal quiere decir que dice algo completamente distinto. Cambio completo. Un ejemplo de eso es, otra vez, yo soy alto y el carro hizo un alto. Ahí quieren decir cosas completamente distintas. Yo puse a pensar, ¿cómo será que esa palabra que quiere decir alto vino a querer decir alto? Pero yo creo que eso viene de dos raíces completamente distintas. Yo creo que ese alto viene de halt. Y yo no sé de dónde el otro alto de altura, cuál es la etimología de eso. Ahora, otra cosa que puede pasar es que algo intermedio. Cambia, pero algo se queda igual. Pero queda algo común. Y eso es lo que se llama el uso analógico, que hay una analogía. Un ejemplo de eso es, yo soy alto y el volumen es alto. Hay una similaridad en el concepto. Dios y el ser humano son tan distintos que tenemos que reconocer que cuando usamos palabras para referirnos a nuestra experiencia y usamos las mismas palabras para referirnos a Dios, va a haber un cambio en el sentido. Ahora, hay suficiente similaridad para que podemos usar las palabras podemos usar esas palabras para decir cosas correctas y útiles acerca de Dios. El Islam, por ejemplo, dice que Dios es tan distinto a nosotros que no hay forma que nosotros podamos conocer a Dios.
Dios no se puede conocer. Dios es un signo de interrogación. No podemos saber nada acerca de Dios. Lo único que podemos saber acerca de Dios es su voluntad, lo que Él revela de sí mismo. Así que el Dios del Islam está completamente escondido de nosotros, ¿verdad? No se pregunta por qué. Se no quiere que sepa quién es. Pero el Dios de la Biblia no, ¿verdad? No se esconde, se quiere revelar. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. Uno va al Corán y dice que Dios no puede tener un hijo porque Dios es un ser espiritual. ¿Y cómo un ser espiritual puede tener un hijo? Y nosotros muchas veces, ¿verdad? Muchas personas quizás se preguntan eso. Cuando nosotros contestamos eso, ¿verdad? No esa crítica en particular, ¿verdad? Pero eso es algo que quizás muchas personas piensan. Pensamos que Jesús es más o menos el Hijo de Dios, ¿verdad? O sea que el Hijo de Dios quiere decir algo que es un poco distinto a lo que nosotros pensamos cuando decimos hijo, ¿verdad? O sea que es distinto y que ese concepto aplica solo parcialmente, ¿verdad? Pero yo creo que lo que tenemos que hacer para entender esos conceptos es llevarlo casi al revés. Porque nosotros pensamos, Dios está, que nosotros tenemos estos conceptos, entonces los conceptos que aplican a Dios es una derivación de ese concepto. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Pero yo creo que es al revés. Básicamente el ideal se encuentra en la dimensión de Dios. O sea, Jesucristo es el Hijo de Dios en todos los sentidos de lo que puede ser un hijo. Nuestros hijos son hijos de nosotros en un sentido derivado e imperfecto. Es una versión limitada de esa realidad perfecta, ¿verdad? Así que no debemos tratar de aplicar nuestra experiencia a la experiencia de Dios, sino pensar, ese es el ideal, ese es el prototipo, ¿verdad? Ese es ¿cómo se llama? Ese ideal perfecto, y que lo que nosotros experimentamos es una forma imperfecta de eso. Por eso es que Dios tiene que darnos muchos ejemplos en distintos contextos para poder entender bien esos conceptos espirituales. El hecho de que podemos, ¿verdad? Usar el idioma humano para referirnos a cosas relacionadas con Dios se basa en el hecho de que Dios ha puesto su gloria dentro de su creación. Vimos la otra vez, Isaías 6, 3 al 4, dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Quiere decir que todas estas cosas que están en la tierra están llenas de la gloria de Dios y pueden manifestar cosas acerca de Dios. Así que, ¿verdad? Eso nos demuestra, ¿verdad?, ese carácter de la revelación particular de Dios. Pase. Saludos. Tenemos los libros, así que ok, así que algunas preguntas hasta ahora. Así que para repasar por lo que he medido, vamos a la relación general, revela la naturaleza de Dios. La revelación particular se enfatiza más en revelar la persona de Dios, aunque también revela la naturaleza de Dios. En cuanto al carácter, vimos que es personal, que usa conceptos muchas veces en términos humanos, claro, que se llama antrópico, y usa el sentido analógico de las cosas, donde las palabras tienen una similaridad, pero por estar aplicado, ¿verdad?, al realm, a la dimensión divina, pues van a tener alguna diferencia. Y eso es lo que se llama el sentido analógico. Habíamos hablado que univocales, que el sentido de la palabra es exactamente idéntica. No creo que hay algunas cosas que son así, ¿verdad?, cuando tienen que ver con Dios. El sentido equivocal quiere decir que no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero el que más usa la Biblia es este sentido analógico, donde es como una parábola, hay algo útil que podemos comunicar. Si ella, aquí hay una silla, si ella quiere venir.
Ese es detallito. Del local. Que están llenando los papeles. Las cosas que están llenando la secretaria. Ok. Por cierto, quiero hacer un paréntesis. Aquellos que traen niños, yo estaba pensando, como ya que están aquí, podíamos dar una clasecita de algo corta, 15 minutos. Así que iba, no sé qué cosa le interesa, pero yo una cosa que yo estaba pensando es enseñarle las preguntas del catecismo de Westminster. El de Westminster. Ajá. Y viene para niños, donde llegan unas cositas y eso. O sea, Sí, que, nosotros le estábamos contando en la iglesia eso. Del libro. Ah, el mío pase. Ahí no va ella, ahí. Déjame, Perdón. déjame Ahí chequear está algo. ella. Ahí está. Ahí está lo de There, okay. Okay. Porque podemos poner una silla allí. Si quieren, you want to sit over there or? No, un ratito yo voy a hacer Okay, café. you're fine. Okay. Right. ¿Alguna pregunta de esta parte? Ok, vamos a continuar. Entonces vamos a ver las modalidades que toma la revelación particular. Básicamente estamos mirando distintas maneras, distintas propiedades de la revelación particular de Dios. La revelación, ¿verdad? Es, bueno, vamos a ver lo que es. Así que ahora vamos a verlo de otro ángulo. Aquella se llamaba, en el libro dice que el carácter, ahora llaman esto las modalidades que toma la revelación particular. La otra vez habíamos visto que la revelación general tomaba la forma de actos de la historia, la naturaleza y ¿verdad? La inanimada y los seres humanos, ¿verdad? La imagen de Dios dentro de nosotros. Así que ahora vamos a ver qué forma toma. Así que vamos a las modalidades que toma la revelación particular de Dios. Okay. Una de las cosas que revela Dios son los actos de Dios en la historia. Okay. Aquí no estamos hablando de la historia en general, que es parte de la revelación, ¿verdad? General de Dios, sino estamos hablando de ciertos actos específicos que ha hecho Dios dentro de la historia. Así que vamos a llamarlo los actos históricos de Dios. Deben algunos ejemplos. Lo más importante. Actos de Dios en la historia. La partición del Mar Rojo. La partición del Mar Rojo. ¿Qué más? El diluvio. El diluvio. The independent state of Israel. La creación. Bueno, you mean the modern state of Israel? Yes, that's part of history. Yes. That was part of the general revelation because it's a yeah, that one's complicated because él está hablando de la creación del Estado de Israel. En cierto sentido, eso es parte de la revelación general de Dios, porque es parte de la historia en general, pero como cumple profecía, tiene una conexión bien cercana de la revelación ¿verdad? Particular de Dios, porque se refiere a esos eventos en las profecías. Así que yo creo que eso caería aquí también. Así que mayormente está el Éxodo, en la que incluye la partición del Mar Rojo, del Jordán, la creación del primer Estado de Israel, ¿verdad? Las plagas, todo eso. Y está la vida de Jesucristo, ¿verdad? Particularmente su muerte y su resurrección. Así que esos son los más importantes. El Éxodo prefigura en cierto sentido la venida de Jesucristo al mundo, ¿verdad? Y su muerte y resurrección.
Y entonces hay muchos otros eventos, ¿verdad?, donde Dios entró al mundo que están relacionados a esos dos eventos. ¿Okay? Ahora, el libro habla mucho de cuál es la relación entre la revelación de Dios y los actos de Dios en la historia. ¿Ustedes han leído el texto? Les animo a que lo lean. Aún si no lo entienden muy bien, porque vamos a tratar de explicarlo aquí. Yo creo que esa es la problemática, la principal. Okay. Y la cosa es que si uno se pone a hablar con la gente, hay gente que tienen todos estos distintos puntos de vista. Yo estaba hablando de ¿verdad? Uno mira, por ejemplo, videos en YouTube que hablan de la Biblia, uno se va a encontrar con muchos de estos distintos puntos de vista. Ahora, antes que eso, vamos a ver los tipos de eventos históricos. Okay, así que vemos, y para avanzar, vemos que algunos son de carácter milagroso. Esto es la creación, las 10 plagas, el éxodo, la encarnación, el milagro de Jesús y la resurrección. Otros son eventos naturales que demuestran la veracidad de las leyes sociales que Dios ha grabado en su palabra. ¿Okay? Esos son, por ejemplo, la historia que están en los jueces, la historia en los reyes y la historia de la iglesia. ¿Verdad? Por ejemplo, lo que nosotros vemos en los hechos. Muchos de eso no era milagroso, simplemente uno ve el plan de Dios, cómo se va desarrollando, y especialmente cuando uno mira la historia de los reyes, es increíble, ¿verdad? Habían reyes buenos y las cosas le iban bien, había reyes malos y las cosas no iban tan bien, ¿verdad? Y cuando uno empezaba a tener bastantes reyes malos, entonces las cosas iban bien mal, ¿verdad? Y eso demuestra la veracidad, ¿verdad? En cierto sentido, la veracidad de las leyes sociales que están en la palabra de Dios. Entonces tenemos los escritos proféticos, ¿verdad?, que estamos hablando, que esto es historia presentada en forma simbólica antes de que ocurra. Muchos de estos están íntimamente ligados a exhortaciones, al arrepentimiento y a revelaciones del plan redentor de Dios. Así que entre los tipos de eventos históricos tenemos los que son supernaturales, los que son parte del plan de Dios que se encuentra en la Biblia, y los que están en los escritos proféticos. Esas tres cosas. Ahora, vamos a esto de la relación entre la historia y la revelación. ¿Cómo es que estos actos históricos de Dios revelan a Dios? ¿Okay? Entonces, una cosa que yo he encontrado, cuando uno mira distintos puntos de vista, y especialmente cuando uno mira distintos puntos de vista que están incorrectos, ¿verdad?, que casi siempre el problema no es lo que afirman que es cierto, aunque a veces sí, ¿verdad? A veces el error llega tanto que aún lo que dicen está incorrecto. Pero es difícil afirmar algo que está completamente incorrecto, ¿verdad? Lo que pasa es que uno afirma algo, entonces niega otra cosa, ¿verdad? Uno dice, es esto y no es esto. Y muchas veces está en esa parte, porque yo creo que hay distintas formas en que la historia revela a Dios. Y si uno, ¿verdad?, dice, es de esta forma y no es de la otra forma, pues uno va a perder algo. Así que el problema que tienen muchos de estos puntos de vista es que solamente ponen ese aspecto y niegan a los demás. Así que lo primero es revelación dentro de la historia. No sé cómo el libro en español lo dice, pero en el inglés dice Revelation in History. Eso es un poquito, yo tuve que leer esto varias veces y darle bastante pensamiento, aunque yo he leído esto ya varias veces, he enseñado esto y también cogí la clase, pero es un poquito, mientras más uno lo lee, más uno se da cuenta. Así que vemos aquí en la historia. Ahora, usa una palabra aquí. Esta es historia como parábola. ¿Nos estamos refiriendo al capítulo 8 o al 9? En eso. 9. 9. El 8 fue lo que hicimos La vez pasada.
porque dice la relación entre la historia y la revelación. Entonces da tres distintas cosas. Y está hablando ahí mucho de Karl Barth, porque ese es el segundo punto. Básicamente estaba hablando de tres teólogos distintos. Sí. Y a mí aunque es importante, especialmente si uno va a ser profesor o especialmente, ¿verdad? Es importante conocer, ¿verdad?, todos estos teólogos y saber lo que dicen, pero es más importante ver el concepto general, ¿verdad?, de estas categorías, más o menos lo que estoy tratando de hacer. Esta historia como parábola, o a veces dicen historia como mito, ¿verdad? El mito, la gente a veces no entiende bien lo que quiere decir mito. Mito quiere decir algo, una historia que tiene un significado más elevado. Lo único que yo creo que parábola es una mejor palabra para eso, porque muchas veces la gente piensa de mito como algo que no es cierto. Así que vemos historia como parábola, aunque técnicamente mito, si se interpreta correctamente, se podría poner en este punto. Ahora, el problema con los que piensan de esta forma y lo llevan esto en la forma incorrecta es que piensan que Dios solamente se reveló en acciones históricas. O sea, ellos lo que piensan es que Dios actuaba y hacía cosas, entonces la gente veía eso y la gente sacaba sus propias conclusiones. ¿Ves? Entonces, pues estas personas hacían sus conclusiones, entonces escribían estas historias y escribían sus conclusiones, porque este punto de vista, ¿verdad?, es uno de los dos puntos de vista que está tratando de poder aferrarse al mensaje de la Biblia sin aceptar que todo lo que dice la Biblia es cierto, ¿verdad? Porque han aceptado las conclusiones de mucha gente que tratan, ¿verdad?, por muchas razones de tumbar el mensaje de la Biblia porque no quieren someterse al mensaje de la Biblia, como estamos hablando antes de la clase. Y hay personas que quieren vivir su vida como ellos quieren vivir su vida, y como la Biblia dice no pueden vivir su vida de esa forma, pues tienen que encontrar, pero quieren seguir, ¿verdad?, creyendo más o menos en la verdad, quieren decir que son cristianos o, ¿verdad?, o estar envueltos en el ministerio o alguna cosa. Entonces pues tienen que decir, bueno, yo puedo extraer lo que yo pienso que puedo extraer y rechazar esa parte que yo no quiero aceptar. Y entonces una forma de hacer eso, ¿verdad?, es diluir el fundamento de lo que es la Biblia, que es estos actos históricos, ¿verdad? Pues si yo puedo decir que estos actos históricos no ocurrieron, pues entonces eso me da a mí mucha más latitud en cómo interpretar esto. Así que hay algunos que dicen, bueno, sí, Dios actuó en la historia, pero lo que tenemos en la Biblia es lo que, ¿verdad?, un periodista haría si está reportando acerca de algo que ocurrió, que es bastante accurate, pero no necesariamente perfecto en todos sus sentidos. Si yo encuentro algo que no me gusta, pues entonces puedo decir, bueno, esto no es parte, ¿verdad?, porque no creen que la Biblia es inspirada. Ahora, ellos lo que enfatizan entonces es que de estas historias uno puede sacarle un significado. Así que no es la historia como tal tampoco que es la revelación de Dios, sino que esos actos revelan unos principios generales que podemos entonces usar. Entonces lo que ellos dicen es que, bueno, aun si no está completamente perfecto, ¿verdad?, en la forma que se grabó, el record, pues como quiera uno puede extraer estos principios generales, y entonces como quiera uno puede ¿verdad?, enseñar esas cosas. Otra vez, el problema aquí es que niega que haya otro tipo de revelación de Dios, porque yo sí creo, ¿verdad?, que muchas de estas historias sí son como parábolas, por eso es que las podemos predicar y las podemos enseñar, ¿verdad? Podemos hablar de la vida de Abraham, ver el ejemplo de la vida de Abraham y aplicarlo a nuestras vidas, ¿verdad? Podemos aprender algo acerca de Dios y podemos aprender algo acerca de cómo nosotros debemos vivir, ¿verdad? Hace poco estamos predicando en la iglesia acerca del ejemplo, ¿verdad?, la relación entre Abraham y Sara como un ejemplo que es normativo para nosotros hoy en día. Así, ¿verdad?, todas estas historias pues tienen ese significado, y es un significado bien importante, pero no es el único significado que tiene. Y la otra cosa es que hay algunos libros que no se prestan a interpretarse como historia, que son los libros, mayormente los libros poéticos,
¿verdad? Los proverbios, los salmos, que mayormente, ¿verdad?, no tienen tanto que ver con historia, sino que son principios de acción. Así que, ¿verdad?, si uno solamente lo limita a eso, es un poco limitado. ¿Algunas preguntas acerca de ese punto? Ahora, está el otro punto, que es revelación a través de historia. Y esto es lo que básicamente, esto es el fundamento del neo-ortodoxismo. Y eso es algo que, aunque quizás en Puerto Rico no lo he encontrado mucho, pero en Estados Unidos es bien común, ¿verdad? Muchas iglesias que más o menos toman este punto de vista. Y en Puerto Rico también, en una forma derivada también. Esto es básicamente historia. ¿Qué es el neo-ortodoxismo? El neortodoxismo es un movimiento teológico que básicamente el pensar, ¿verdad?, hasta ciertos años, que no me recuerdo exactamente cuándo, básicamente hasta que salió Darwin, bueno, muchas de las personas creían en la Biblia, creían literalmente, pero entonces hubo un movimiento a rechazar la Biblia, que es lo que se llama el liberalismo, y básicamente decir, bueno, la Biblia quizás tiene, ¿verdad?, algunos principios míticos que uno puede sacarle, ¿verdad?, algunos principios de vida, porque tiene cierta sabiduría colectiva y eso, pero en general no es cierta. Y entonces rechazaron completamente el supernaturalismo. Entonces hubo una reacción contra eso que se llama el movimiento evangélico o fundamentalista, que entonces dijeron, no, nosotros creemos que la Biblia es literalmente cierta. Pero entonces entre los liberales, algunos de sus estudiantes empezaron a decir, bueno, aquí falta algo, ¿verdad? Esto de verdad, tú no puedes predicar esto en las iglesias se van a vaciar porque eso no me da nada. Entonces ellos trataron de crear algo que era un intermedio donde creían la esencia de o sea, que Dios sí hablaba y creían que Dios existía y que Dios se revelaba, pero que la historia de la Biblia no necesariamente tenía que ser cierta. Entonces la esencia de eso es esto, que Dios se revela a través de la historia. Podemos decir que es historia como poesía. ¿Y qué quiere decir esto? Este es bien parecido a pero sacaba principios objetivos, mientras que aquí estaba hablando del efecto subjetivo. Así que ellos veían lo que Karl Barth decía era que la revelación de Dios es puramente personal, que es el encuentro de dos personas. Este punto de vista se parece un poco al concepto de espiritualidad que es popular entre aquellos que promueven el movimiento de la nueva era, el New Age. Ustedes han oído del New Age, ¿verdad? Para ellos la espiritualidad es algo que uno siente. Es como una super emoción que nos da un sentido de propósito en la vida. Es lo que llaman el sentido de lo luminoso, sentido de asombro ante algo mayor que nosotros. Por ejemplo, yo vi un ejemplo que decía, es lo que sentimos cuando vemos el Gran Cañón o por ejemplo, ¿verdad?, recientemente, poder del huracán. Cuando uno ve algo así, uno dice, wow, ¿verdad? Pues uno siente, ¿verdad?, ese es el sentido de lo luminoso, eso es como un sentido espiritual. Ahora, ¿verdad?, la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y otras cosas, ¿verdad? Y esos son emociones. Y muchas veces, cuando estamos en la iglesia o leemos la Biblia, vamos a sentir fuertes emociones, ¿verdad? Así que sí hay un sentido en que, ¿verdad?, estas cosas son, podemos decir, una poesía, ¿verdad?, que crean en nosotros unas emociones, ¿verdad? Eso es parte de quién somos nosotros. Pero otra vez, el problema no es lo que se está afirmando, sino lo que se está negando, ¿verdad? Se está negando esto y se está negando el punto C, porque ellos decían que es solamente esto, que es solamente ese
ese contacto personal entre Dios y el hombre. Pero vamos a ver un poquito más tarde qué quiere decir tener una relación personal, ¿verdad? Y eso, como eso es difícil de definir, ¿verdad? Y hay distintas maneras de definirlo, pues complica un poco la contestación, ¿verdad? Ahora, la otra manera de verlo, ¿verdad? O podemos decir la otra forma en la cual los actos históricos de Dios revelan a Dios es revelación como historia. Esto es historia como hechos reales. Y este es el problema de estos puntos de vista, ¿verdad? Cuando, ¿verdad? No en el sentido positivo, ¿verdad? Sino cuando uno niega esto para afirmar esto, se pierde algo, y vamos a ver qué es lo que se pierde. Yo una vez estaba hablando con un musulmán secular y le había presentado un video que hablaba de la historia de Jesucristo. Y yo me recuerdo la contestación, la respuesta que me dijo. Él dijo: esto es bien bonito, y esto es súper bonito, aun si no es cierto. Yo dije, si no es cierto, quizás es bonito, pero no tiene mucho significado, porque la cosa es que si no es cierto, quiere decir que cuando yo me muero, y ya está. Y se terminó. Ahí se acabó. Y eso hace una gran diferencia, ¿verdad? Así que, aunque la historia de la Biblia tiene poder como parábolas o como poesía, pierden mucho de su poder si son solamente parábolas o poesías ficticias. La razón es que si son ficticias, entonces tenemos la libertad de ignorar los detalles o de hacer cambios a la historia para satisfacer nuestras necesidades. Si son ciertas, entonces son realidades fijas que no se pueden cambiar. Además, si son eventos reales, entonces tienen una realidad independiente que se puede estudiar en una forma externa a la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Que si de verdad estos eventos ocurrieron, entonces también son parte de la revelación general de Dios. Y entonces podemos hacer lo mismo que nosotros hacemos con todos los otros conceptos de la revelación general de Dios que está en la Biblia, ¿verdad? Porque casi todas las palabras que Dios usa son parte de la revelación general de Dios, y es que podemos tener una experiencia independiente con ese concepto, y de la misma forma podemos estudiar ese evento en una forma independiente, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de conceptos como padre, vida o amor, nosotros podemos participar en relaciones de padre e hijo. Estamos vivos, tenemos animales que están vivos, podemos estudiar la vida, ¿verdad? A nivel hasta microscópico, experimentamos amor en nuestras vidas, ¿verdad? Experimentamos belleza, experimentamos todas esas cosas en una forma independiente, y a medida que nosotros entendemos más ese concepto de una forma independiente, vamos a entender mejor ¿verdad? ese pasaje que usa ese concepto. De la misma forma, si esos son eventos reales, a medida que vamos entendiendo esos eventos reales y lo que pasó ahí, vemos el contexto, la historia de ese tiempo, podemos poner en ese contexto, y entonces podemos entender, ¿verdad?, un poco mejor lo que Dios está comunicando a través de esa historia. El negar la realidad de esos hechos desconecta estos dos tipos de revelación, ¿verdad? La revelación general y la revelación particular. Estos eventos, como son históricos, produjeron gran cantidad de testigos y tuvieron impacto en la historia, más allá del impacto que tiene el relato como historia. Por ejemplo, el Éxodo, uno puede decir, bueno, el Éxodo no ocurrió, ¿verdad? Es un mito. Pero entonces uno tiene que explicar, ¿y cómo entonces se formó el pueblo de Israel? ¿De dónde viene ese pueblo? ¿Verdad? Yo puedo decir, bueno, eso fue un grupo de tribus que se unieron y hicieron todo esto. Bueno, pero la cosa es que ahora podemos hacer pruebas genéticas, ¿verdad? Y podemos encontrar que, ¿verdad?, muchos de los judíos tienen unos antepasados comunes, ¿verdad? O sea, que estos
parece, ¿verdad?, apoyar a lo que está diciendo la Biblia, ¿verdad? Y si uno no acepta eso, entonces tiene que encontrar una explicación alterna. Es lo mismo que, por ejemplo, si uno no acepta que Jesucristo resucitó, entonces uno tiene que explicar, bueno, ¿y cómo la iglesia empezó a creer eso? ¿Verdad? Porque es la única religión que de verdad cree que su fundador resucitó y fue al cielo. No hay ninguna otra religión que diga eso, así que uno tiene que entonces tratar de ponerse a explicar, sacar una teoría alterna, ¿verdad?, de cómo es que eso ocurrió, ¿verdad? Así que porque estas cosas, ¿verdad?, esa historia de la resurrección, ¿verdad?, de la vida de Jesucristo, no simplemente creó un libro, eso creó una institución, ¿verdad?, creó la iglesia. Esa iglesia tuvo un impacto histórico, ¿verdad? Eso básicamente causó el colapso del Imperio Romano. La iglesia y el Imperio Romano se fueron a la guerra y adivinen quién ganó. No fue el Imperio Romano. Y eso, ¿verdad? Eso es uno de las también de lo que hace que la Biblia sea algo especial, porque se basa en estos eventos históricos reales, ¿verdad? Vamos a comparar dos otros libros religiosos para ver cómo contrastan con eso. Vamos a empezar por el Corán. Libros como el Corán no contienen relatos de intervenciones milagrosas de Dios en la historia, excepto que repite algunos que ya se encuentran en la Biblia. También contiene algunos relatos de la historia de ese tiempo, pero no son de carácter así milagroso. El Corán en su gran mayoría se basa en presentar reglas e ideas. Así que lo que eso quiere decir es que, por ejemplo, porque uno dice, bueno, una de las evidencias que la Biblia es verdadera es que, ¿verdad?, o que Jesucristo resucitó, es que los apóstoles, ¿verdad?, y muchos cristianos estuvieron dispuestos a morir por esa verdad, ¿verdad? Ellos estuvieron dispuestos a morir porque ellos creían que Jesucristo había verdaderamente resucitado, y ninguno de los apóstoles negó que eso fuera cierto. Ahora alguien va a decir, pero mucha gente también murieron por Mahoma, ¿verdad? Pero ahí hay una diferencia. No sé si habíamos hablado de esto ya. No. Okay. Ahí hay una gran diferencia, porque ellos no estaban muriendo, ¿verdad? Ninguno de los dos estaba muriendo por el hecho de que esas dos personas existieran, ¿verdad? Los apóstoles no estaban muriendo porque Jesucristo había existido, ¿verdad? Y los seguidores de Mahoma no estaban muriendo por el hecho de que Mahoma había muerto. Los apóstoles estaban muriendo por una Los apóstoles estaban muriendo porque ellos creían que habían visto a Cristo, a Jesús resucitado. Ellos estaban muriendo porque ellos pensaban, o vamos a poner, creían que Mahoma era un profeta. Ahora, hay una diferencia fundamental entre estas dos aseveraciones, entre estos dos statements. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué diferencia hay entre estos dos dichos, estos dos, ¿cómo se llama en español? Statements. Estas dos aseveraciones. Por otro lado. Hay una diferencia bien grande. Porque esta tiene cierto carácter y esta tiene otro carácter. El de los apóstoles fue un hecho que ellos vieron, y el musulmán era una creencia que creyeron, ¿no? Ok, muy bien, está yendo en la línea correcta. ¿Alguien más que quiera? La primera afirma una realidad y la segunda pues, la pone básicamente en duda. O sea, se presta la duda porque no hay un hecho como en la primera. El hecho de la primera es que ellos vieron. Muy bien, ok, creo que estamos casi llegando. ¿Alguien más quiere contribuir algo?
Hay unas profecías antes de que lo afirman desde el principio y luego hay unos testigos que vieron la resurrección. ¿Ok? Hay unos, Pero hay algunos testigos que vieron a Mahoma. La diferencia es que es básicamente a lo que estamos tratando de llegar, ¿verdad? Y es que esto se basa en que ellos vieron a Jesús después que Él murió. ¿Ves? No es muy difícil equivocarse de que uno vea a alguien resucitado. Si usted fue al funeral de una persona y usted vio que lo enterraron, y entonces una semana después usted se lo encuentra en la calle, ¿verdad? Está a McDonald's a comer y se aparece allí y usted dice, oye, ¿Qué pasó aquí? tú eres fulano, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es bien difícil, ¿verdad? A menos que haya un gemelo o algo así, es bien difícil uno equivocarse de eso, especialmente si uno interactúa con la persona y habla con ellos y se asegura de que esa de verdad es esa persona, y uno vio que esa persona había muerto, ¿verdad? Y lo vio crucificado. Así que es bien difícil. Esto es lo que se llama una verdad objetiva, porque es un hecho histórico, ¿ves? Y ese hecho histórico, entonces, de ahí es que sacamos, ¿verdad?, que Jesús es el Hijo de Dios. Pero los apóstoles no murieron por aseverar que Jesús era el Hijo de Dios, ellos murieron por aseverar que Jesús había resucitado. Y eso apoya que el Hijo de Dios. Pero ¿cómo usted prueba que Mahoma era un profeta? ¿Qué diferencia hay entre un profeta y una persona que no es profeta? Y usted le pone dos personas y dice, escoge el que es profeta. No vamos a saber. No vamos a saber, ¿verdad? Eso es una verdad subjetiva. Así que cuando le digan, ¿verdad?, que los apóstoles, es una evidencia bien fuerte, los apóstoles, ¿verdad?, y muchas personas murieron creyendo que Jesús había resucitado. Y entonces ellos dicen, bueno, pero eso no dice que eso de verdad pasó, eso dice que ellos creyeron que eso de verdad pasó. Sí, pero de verdad lo creían, ¿verdad? Bien fuerte, al punto de que estuvieron dispuestos a morir. Y pero mucha gente está dispuesta a morir por, ¿verdad?, por su país o por su religión, eso sí. Pero eso son, ¿verdad?, verdades subjetivas, ¿verdad? No están muriendo por un hecho que ellos vieron que es una verdad objetiva. Es bien difícil no equivocarse de una verdad objetiva, mientras que es bien fácil. La diferencia entre esto es como decir, yo esta mañana yo vi a mi hijo, ¿verdad?, a decir, mi hijo es el más inteligente, el mejor niño del mundo, ¿verdad? Son dos cosas, ¿verdad?, que pueden ser ciertas o no ciertas, ¿verdad? Pero una es mucho más fácil uno equivocarse, ¿verdad?, que la otra. Así que como la Biblia se basa en eventos históricos, se basa en una verdad objetiva, ¿verdad? Y hay evidencias entonces que uno puede analizar. Tenemos otro ejemplo que contrasta con la Biblia. La vimos el Corán, ahora vemos el libro de Mormón. Este es bien parecido a la Biblia, que es un relato que se supone que es histórico y cuenta de la intervención milagrosa de Dios en la historia de la humanidad. Y vamos a terminar con esto, con un break. Pero ¿cuál es la diferencia más fundamental entre el libro de Mormón y la Biblia en cuanto a ese aspecto? Según yo tengo entendido, no se han conseguido ningún hecho en donde ellos dijeron que hubo una guerra, no apareció ni una flecha, nada, y en la Biblia pues todo ha aparecido. Exacto, esa es la diferencia, que existe lo que se llama arqueología bíblica, que no estaba hablando de eso ahorita, pero no existe lo que se llama arqueología del libro de Mormón. Y no es que nadie haya intentado hacerlo. Había un señor que se llamaba Ferguson, que él fundó una fundación que era para ir a hacer la arqueología del libro de Mormón. Y él dijo, después de 10 años, dijo, 10 años han pasado y yo sinceramente había esperado, I had hoped, que Book of Mormon Cities hubieran sido positivamente identificados en 10 años y el tiempo me ha probado incorrecto en mi anticipación. Entonces él dijo,
y que hasta este punto tengo que estar de acuerdo con un tal D. Green que nos ha dicho que hasta ahora no hay tal cosa como geografía del libro de Mormón. Y dijo, la verdadera implicación de este paper, de este artículo, es que tú no puedes set down, quiere decir que tú no puedes Dar por seguro. dar por encontrado la geografía del libro de Mormón en ningún sitio, porque es ficticia y nunca va a alcanzar los requerimientos de arqueología de tierra. O sea, de dirt, never will meet the requirements of dirt archaeology. O sea, que lo que está en la tierra nunca va a conformarse a lo que está en el libro. En contraste, la mayoría de las ciudades y eventos mencionados en la Biblia han sido verificados. Y sinceramente, no me explico cómo la gente Puedes seguir creyendo. no un libro que no tiene absolutamente ninguna evidencia, cuando hay gente con toda la evidencia que tiene en la Biblia que no creen en la Biblia. Eso para mí es un gran contraste. Ok, ¿alguna? Efesios 2:5. No hay más nada. Exacto. El hombre está muerto. Sí. ¿Algunas preguntas hasta ahora? Podemos tomar un brequecito. Hoy no sé si tenemos snacks, así que me perdonen. ¿Do we have snacks? We do. Okay. Tenemos unos pequeños snacks, así que si quieren, podemos tomar un break como de 10 minutitos. You can thank the ladies for that. Thank you, ladies. ¿Algunos de ustedes trajeron? Muchas gracias, se lo agradezco grandemente. Pues vamos a tomar un brequecito, pueden pasar ¿verdad? a las galletitas. Sí. Dios te bendiga. ¿Por qué tú te ciego? Está bien, si quiere le doy un minutito para que la... Perfect. Entonces sería, no sé, que pueda hoy, porque no haga hoy, sino para la próxima clase, como la estamos preparando, quizás no. Ok, muy bien. Y tenemos también los libros. El que quiera los libros los tenemos.
Acuérdate que el Señor es más Así que eso entonces me llega ahí. Y ahora mismo me llega. ¿Leíste lo que me dijo? Los libros. No, pero ella estaba viendo los mensajes que Esta semana no tuve nada. Yo me sentí todos los días sacado. Las cosas En estos días he estado tan
estoy volviendo loco. Y esta más. Pero esta semana estoy libre. Esta semana leo los de las 2 semanas. La de la pasada de la otra. Porque así que tenemos los actos de Dios, es una de las formas, ¿verdad?, de las modalidades que toma la revelación de Dios, ¿verdad? Y entonces también están lo que se llaman discursos. Discursos divinos. Perdonen mi letra que ha ido degenerándose con los años, quizás de tanto escribir recetas médicas que nota. Así que aquí tenemos Dios usa 3 modalidades para las formas que toma esto. Unas son audibles. A veces Dios habla en forma donde todos podían oír la voz de Dios, ¿verdad? Algunos ejemplos son cuando Dios habló y dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, Mateo 3, 16 a 17. Cuando Dios habló del monte de Sinaí. Estos de Dios son discursos divinos. Algunas eran audibles. Algunos eran inaudibles, que son el ejemplo de algunos de esos. Básicamente la mayoría son inaudibles, ¿verdad? Yo tuve un pastor que me dijo que él oía la voz de Dios audiblemente, y entonces lo que Dios le decía había que seguirlo, ¿verdad? Pero los pastores, Dios le hablaba a los pastores que había que hacer lo que ellos decían, porque a Dios le dijo que se supone que el pastor era una iglesia, porque el pastor se murió. Y los diáconos no hicieron caso y se murieron. Wow, es un tema muy fuerte. O sea, recibía una teofanía Es un pastor de estas iglesias, ¿verdad? Genéricas que hay por ahí. En una iglesia bautista, para un servicio de aniversario. Y dije, wow, ese señor está, ¿verdad? Eso está básicamente lo que está diciendo. Y tú no haces lo que Dios dice, lo que yo digo que Dios me dijo, te vas a morir. Pero una pregunta, ¿verdad? Perdón que yo le pregunte esto. ¿Cómo yo puedo identificar una iglesia bautista que sea genérica a otra iglesia bautista que sea...? No, esta no era una iglesia bautista genérica. Okay. Él era pastor de una iglesia Okay. de esa... Open mind. Ajá, fuego, unción y otras cosas. O sea, de esas que hay por ahí que son genéricas. Sí. O sea, hay muchas. Neopentecostales. Neopentecostales sería un buen nombre. Pero estaba predicando en una iglesia bautista. En una iglesia, como invitado en una iglesia bautista independiente, y me sorprendió mucho porque me puse a hablar con él después. Y no fue más, me imagino. Eso yo pensé. Tuvimos un poquito, fue cordial, pero un poquito tenso. Entonces, pues los feligreses le van a coger un miedo terrible. Porque sí, imagínate. Sí, exacto, ¿no? De ahí es que se pueden convertir fácilmente en sectas. De hecho, muchas de las sectas que salieron como los mitas y todo eso salen de ese tipo de revelación extrabíblica. Exacto. No, y lo que me chocó mucho es que él decía que él oía la voz audible. O sea, ni tan siquiera decía Dios me habló, ¿verdad?, en un sueño, dentro de mi cabeza, o algo así. Él dice que él oía, o sea, ¿verdad?, algo así, y sonaba más duro, ¿verdad? O sea, una voz audible. Pastor, yo tengo una buena. Y esto es literal completa. A mí unos señores fueron a la iglesia de nosotros. Se fueron y pues no volvieron, les llamamos y mi esposa como una brava fue a donde yo, solita, y él le dijo que cuando él se bautizó, ¿qué pasó, Abigail? Ah, sí, que la paloma descendió del cielo y se escuchó la voz cuando dijo: este es mi hijo amado que me tengo complacencia. Wow. Así de fuerte. Wow. Increíble que la gente se pone a decir, yo me pongo a pensar qué están pensando estas personas, ¿verdad?, que puedan decir eso. Porque ni aún en la Biblia, ¿verdad?, mucha gente oía la voz de Dios audible, eso era bien raro,
¿verdad? Bien pocos. Son escogidos. Como Samuel, ¿verdad? Algunos pocos. Pero casi siempre lo que entonces encontramos es la voz inaudible, y esto incluye casi toda forma de revelación, donde es como una voz dentro de la cabeza de la persona, puede ser en un sueño, puede ser en una visión, puede ser que, ¿verdad?, sientan que Dios está hablando, pero que es algo donde yo me imagino que si alguien está en el mismo cuarto no va a oír una voz, ¿verdad? Es algo que la persona está oyendo dentro de su cabeza. Entonces está otra forma que se llama la forma concursiva. Debería haberme puesto a ver lo que significa esta palabra en cuanto a la etimología. Yo creo que cursivo quiere decir escrito. Y con quiere decir que es revelación que incluye algo escrito. Y estos son los casos donde la revelación se hace por medio de la inspiración escrita. La inspiración y la revelación no necesariamente ocurría al mismo tiempo, ¿verdad? A veces Dios revelaba algo y después le decía al profeta que lo escribiera. A veces Dios revelaba algo y le decía al profeta no lo escriba. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Que en el Apocalipsis, por lo menos una vez que yo me recuerdo, quizás más de una vez, donde decía, hubieron unos truenos, ¿verdad? Y los truenos hablaron, y yo iba a escribir lo que decía el trueno, entonces Dios me dijo que no lo escribiera. Así que ahí hubo revelación audible, o bueno, quizás inaudible dentro de la cabeza de Juan, pero no se escribió. A veces parece que el escritor estaba consciente del proceso de inspiración y a veces parece que no. Y esto vamos a ver un poquito más detalle después. Ahora, básicamente es la revelación que son los discursos divinos, excepto por la que es audible, ¿verdad? Pero la inaudible y la concursiva comparten el hecho de que es algo un poquito misteriosa y podemos decir paradójica en el sentido de que es ambos las palabras del escritor o del profeta y también la palabra de Dios. Así que es la palabra del instrumento humano y también es la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Porque si usted mira, por ejemplo, los escritos de Juan y ven el vocabulario que se usa en los escritos de Juan, es distinto al vocabulario que se usa en los escritos de Lucas. Por cierto, Lucas, por ejemplo, usa muchas palabras de la medicina porque él era médico. ¿Verdad? O sea, que uno puede identificar estos distintos autores por el vocabulario que usaban, que era el vocabulario por el cual ellos estaban, ¿verdad? Del cual ellos estaban familiarizados. Así que es la palabra de esa persona. Pero también la palabra de Dios, ¿verdad? Eso vamos a ver otra vez más en detalle cuando hablamos acerca de la inspiración. Que básicamente la persona es como un instrumento que Dios está tocando, podemos decir, ¿verdad? Igual que, por ejemplo, en una orquesta, la melodía, ¿verdad? En una pieza de la orquesta, ¿verdad? Distintos instrumentos tocan distintas partes de la pieza, ¿verdad? La melodía o el acompañamiento, ¿verdad? Cada instrumento da un sonido distinto, ¿verdad? Pero juntos, pues entonces forma una pieza más completa. Y de esa misma forma, ¿verdad? Dios usó unos instrumentos humanos distintos y ese instrumento humano toca de cierta forma, ¿verdad? Igual que un violín toca distinto a una trompeta, ¿verdad? Cuando uno toca un instrumento, el instrumento está haciendo ese sonido de la misma forma que también la persona está haciendo el sonido, y de una forma bien parecida es que también Dios usa a las personas en estos dos tipos de revelación. Aquí, ¿verdad? Es puramente la palabra de Dios. O sea, Dios hablando directamente. Ok, entonces, en cuanto al contenido, básicamente ya habíamos hablado de eso en la primera vez, pero lo voy a resumir rápido. Hay contenido que habla acerca de la naturaleza de Dios. Eso es un pasaje, lo que llamamos pasajes didácticos. Déjenme borrar esto.
vimos que la Biblia contiene tres tipos de pasajes, ¿verdad? Teníamos pasajes que eran didácticos, normativos y descriptivos. Descriptivos nos dicen lo que Dios hizo, son los actos o las obras de Dios. Normativa nos dice cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos, ¿verdad? Con las leyes, los pasajes de la sabiduría, que son los salmos y los proverbios, Eclesiastés, Cantares. Entonces están los didácticos que nos dicen, ¿verdad? Y esto, no sé en el orden, cambié el orden un poco, pero básicamente va de descriptivo a didáctico, normativo mayormente. Didáctico nos dicen algo acerca de Dios. Nos dice, nos revela la naturaleza de Dios. Actos, obras. Actos, perdón. Hechos, actos. Obras de Dios, cosas que Dios ha hecho. La vimos, ¿verdad? Esta es la parte histórica, esta es la parte teológica y esta es la parte práctica. Pueden ponerlo de esa forma también. Histórica, teológica, que es lo que estamos haciendo nosotros, y práctica. Los versículos que pueden asociar con esto es 1 de Juan 1, 5 al 6. En cuanto a esto, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, ¿verdad? Está hablando ahí está revelando algo acerca del carácter de Dios. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Revelando algo acerca de la naturaleza de Dios. Entonces tenemos muchos pasajes, ¿verdad?, que hablan de las instrucciones de Dios. Y ya habíamos hablado de los eventos históricos. Ahora, la cosa es que estos eventos descriptivos ya lo habíamos cubierto, ¿verdad?, en la otra parte, porque esta es otra forma en que Dios se revela. Pero cuando viene a escribirlo, ¿verdad?, aquí, estos pasajes normativos y didácticos, Dios da una revelación nueva, ¿verdad?, que es cómo interpretarlos y aplicar estos pasajes. Ya aquí no me recuerdo de ningún caso en la Biblia donde Dios le revele un hecho histórico a una persona. La persona ya vio los hechos históricos. Lo que Dios asegura es que se escriba correctamente. Dice: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Enseñará todas las cosas, aplica esta parte de aquí, ¿verdad?, que es la revelación de los discursos divinos. Y entonces, esta parte de aquí es os recordaré todo lo que yo os he dicho, ¿verdad?, que incluye lo que Jesucristo dijo, pero también lo que Él hizo, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo se asegura que cuando esto se escribe, eso está correcto, pero no le revela ahí información nueva. ¿Entienden la diferencia? Entonces, habíamos estado hablando de las modalidades, ¿verdad? Vimos que eran las dos modalidades hasta ahora. Actos de Dios. Discurso divino. Y discurso divino, ¿verdad? Actos de Dios, discursos de Dios. Y entonces tenemos, por fin, la forma más perfecta, que es la encarnación. Es la modalidad más completa de revelación. Dios vino en forma de hombre y pasó una vida comunicándose con nosotros. Estando en forma de hombre, también le permitió hacer el mayor sacrificio, el cual también forma la más potente revelación de su carácter, pues son resultados de su amor y santidad. Aquí vemos el mismo misterio que vemos en la inspiración, pero llevado a su máximo punto, o también podemos llamar una paradoja.
Lo que hacía Jesús eran las acciones de un ser humano, además de ser las acciones de la segunda persona de la Trinidad. Y tenemos que, ¿verdad?, siempre recordarnos que era esas dos cosas juntas, ¿verdad? Y que eran las acciones de la segunda persona de la Trinidad, no eran las acciones de Dios el Padre. La encarnación demuestra que la revelación de Dios es de manera progresiva, de manera que Dios se va revelando más y más a la humanidad a medida que pasa el tiempo. Pero veíamos, ¿verdad?, que Dios se había revelado en una forma parecida, que eran las teofanías de los patriarcas. Esto eran como encarnaciones temporeras donde Dios tomaba la forma de un hombre para interactuar con individuos específicos. Dos pasajes aquí, Hebreos 1 al 4, me imagino que lo conocen. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de la altura. Y Juan 17:6, que dice, Jesús dice: he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyo era y me lo diste, y han guardado tu palabra. ¿17 de qué? 17:6. Ok. Ahora, ¿cómo sabemos, cómo nosotros nos interactuamos con la encarnación? Básicamente volvemos aquí, ¿verdad? Porque nosotros conocemos de la encarnación a través de la Biblia. Pero lo que se escribió, como quiera, es más completo, ¿verdad? Porque otra vez, Dios no inventa hechos para revelarse, ¿verdad? Los hechos tienen que ocurrir, así que Dios no va a poner en escritura hechos que nunca pasaron. Así que como los hechos de Jesucristo eran únicos y especiales, aun cuando eso, como quiera, tuvo que ponerse en forma escrita a través de personas que lo escribieron, pero la revelación, como quiera, es más completa. ¿Algunas preguntas hasta ahora, hasta lo que hemos... Okay. Ahora voy a hablar de un tema los próximos 20 minutos. Y yo hice una vez una presentación que se llamaba ¿cómo conocer a Dios? Y aquí esto yo lo llamo la esencia de la revelación divina. La pregunta es cómo nosotros conocemos a Dios. Si uno va a conocer a alguien, ¿cómo uno conoce a alguien? Si usted quiere conocer bien a una persona, ¿cómo usted la conoce? Interactuando, Buscando. teniendo una relación. Ok, así que una manera es tener una relación personal con una persona. Pero ¿cuál es la limitación ¿verdad?, que viene al caso de lo que estaba diciendo? Porque eso es muy cierto, esa es la otra manera de Investigando el trasfondo. Por ejemplo, una de las cosas que yo hacía o que hago, que me enseñaron, es que yo voy al portal de la rama judicial, que ahí están todos los casos de todas las personas, pongo el nombre, el apellido, y ahí aparecen todas las demandas, si tuvo un divorcio, si todo. Si es un ofensor sexual también. Investigativo completo. Ya me buscaste. No me busca a mí. La relación personal tiene dos problemas. ¿Okay? ¿Cuáles son los dos problemas en una relación personal? ¿Cuáles son los dos problemas entre una relación entre dos personas? Conocer lo que ve, no su trasfondo. Lo que quieres revelar. El problema de una relación entre dos personas es la primera persona y la segunda persona. Esos son los dos problemas. Y el problema es que esta persona puede estar diciéndote
¿verdad? Él le está poniendo, podemos decir, una cara, Sí. ¿verdad? Te está poniendo una máscara, ¿verdad? Él presenta lo que tú quieres ver, ¿verdad? Si estás buscando un trabajo, te va a decir, todo lo que dice y todas esas cosas, y te va a esconder, ¿verdad? Todas esas otras cositas que quizás son importantes. Y el otro problema es que la persona, ¿verdad? Uno tiene un bias. ¿Cómo se dice eso? Un prejuicio. Un prejuicio contra una persona. Y yo veo a esa persona, ¿verdad? Como un amigo que yo tengo, ¿verdad? Que está lleno de tatuajes, bien forzudo y eso, pero él es un misionero bautista. Pero nunca se imaginaría eso, ¿verdad? Viéndolo. Pero, ¿verdad? Las personas cambian y ¿verdad? Uno, las impresiones que dan las personas a veces no es lo que es esa persona hasta que uno empiece a conocer, porque uno tiene distintos prejuicios, a veces los prejuicios son justificados. Pero como quiera, ¿verdad? Están esos dos problemas. A veces la gente piensa que... Y a veces los prejuicios, ¿verdad? Como dicen, en San Juan yo fui a un sitio y estaban diciendo que había una gente que estaban robando, la manera que ellos hacían era que venían en Gabán en un Mercedes. Entonces entraban al establecimiento, entonces ahí los asaltaban. Porque la gente pensaba que no se iban a venir. bajaban la guardia. Exacto. Sí, a un vecino mío le hicieron eso. Llegaron chaquetados. Y le robaron toda la joyería completita. Puede ser el mismo tipo de cosas que estaba pasando. No, y ese tipo de pillo puede comprarse un Mercedes. Porque sabe cómo hacer. Sabe que es joven. Exacto. Pero entonces hay algo que uno puede, ¿verdad? También hay aspectos donde uno estudia a la persona, ¿verdad? Y esto es más, bueno, esto es lo que se llama conocer algo de forma, Objetiva. Objetiva, o lo que llaman proposicional. ¿Okay? Esto es conocimiento proposicional. ¿Qué es conocimiento proposicional? Cosa que uno puede poner en una oración, ¿verdad? Por ejemplo, esta persona se graduó de tal universidad, esta persona cometió tal y tal crimen, esta persona, ¿verdad? Se postuló para cierta cosa, ¿verdad? Esta persona hizo tal invento. Son cosas que son, ¿verdad? O esta persona pasó por esta situación, tiene ciertos padres. Que pueden ser confirmadas. Son cosas que son hechos, ¿ves? Que son facts, datos reales. Porque cuando dicen, ¿verdad? Especialmente los neortodoxos, dicen que lo importante es tener una relación personal con Dios. Y ¿verdad? Nosotros decimos que también es importante tener una relación personal con Dios, pero aquí la gran pregunta es, ¿qué quiere decir eso? Que es una relación personal, y especialmente cómo tener una relación personal con Dios. Y dependiendo de cómo uno compara la esencia de eso versus lo que uno encuentra estudiando a alguien. Porque interesante, por ejemplo, yo vi la película de Nelson Mandela. Si ustedes han visto esa película, es interesante. La persona llegó a donde llegó porque era una persona muy inteligente y sabía cómo hacer las cosas. Pero la opinión que tenía el mundo de él era muy distinta a la opinión que tenían sus hijos y su esposa. Como siempre ocurre. Y yo me recuerdo que era, ¿verdad? Porque sus hijos y su esposa no les gustó el hecho de que él pasó casi toda su vida en la cárcel. ¿Verdad? Ahora mucha gente dice, bueno, ¿verdad? Eso demuestra su carácter y todo eso, pero entonces eso, las personas que estaban más cerca de él decían, bueno, pero eso, ¿verdad? No pensó en nuestro bienestar y todo eso. Así que a veces uno tiene una impresión muy distinta cuando uno conoce a la persona personalmente o está demasiado cerca de la persona a lo que uno encuentra cuando uno estudia, ¿verdad? Esa persona. Y aún Pablo, por ejemplo, dijo que aquellos que habían conocido a Jesucristo en persona, en cierto sentido, tenían que dejar atrás algunas de esas cosas porque a veces eso podía ser hasta un impedimento a ver a Jesucristo en realidad en lo que era.
¿Ves? Hay un pasaje que más o menos como que, claro que Pablo nunca conoció a Jesucristo en persona, él quizás lo veía de una forma distinta a los que lo habían visto en una forma más personal, porque Pablo pues podía verlo más como Dios, ¿verdad? Mientras que los apóstoles, aunque lo veían también como Dios, pero esa parte personal podía ser hasta un obstáculo. Así que, ¿verdad? Yo pienso que para conocer bien a Dios hay que tener esas dos cosas, ¿verdad? Hay que tener una relación personal con Dios, pero también hay que entender, ¿verdad?, que la revelación de la Biblia toma también forma proposicional y esa parte se puede estudiar. ¿Okay? Así que vamos a ver un poquito qué significa estas dos cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que tener una relación personal? Y también ver lo que quiere decir tener una, ¿verdad?, la parte proposicional. En cuanto a qué es un encuentro personal, hay cómo es que uno puede, cómo debemos conocer a Dios. Pues hay unos extremos, hay algunos que se van bien por este extremo y otros que se van bien por este extremo. Que van por este extremo, lo que dice es, y eso incluye los existencialistas, los neortodoxos, algunas formas de los pentecostales y carismáticos, los pensadores de la nueva era, y enfatizan mucho que el conocer a Dios y tener una relación con Él envuelve una experiencia. Y es esa experiencia lo que algunas personas como Karl Barth llaman la revelación de Dios. Le voy a leer algo rapidito de un libro que estaba leyendo que era bien interesante, porque esta persona se llama Ray Kurzweil, que ha hecho una predicción y unas cosas, y fue uno de las personas que empezó, que tenía que ver con las computadoras, y fue el que diseñó los primeros programas de reconocimiento de voz que se usa, ¿verdad?, para, pues, por ejemplo, cuando uno llama a un sitio y dicen, si quieren esto, digan esto, cuál es su problema, ¿verdad? Ese tipo de reconocimiento de voz, pues él fue los primeros que lo hizo, así que era una persona que sabía mucho. Y él escribió un libro que se llama The Age of Spiritual Machines. Él decía que eventualmente íbamos a tener, ¿verdad?, máquinas que iban a poder pensar y máquinas que iban a poder tener sentimientos espirituales, ¿verdad?, que iban a tener un componente espiritual. Pero es interesante cómo él definía ese componente espiritual. Él decía que la experiencia espiritual era un feeling, ¿cómo dice en español? Un sentimiento que uno está trascendiendo las limitaciones físicas y mortales, y que uno estaba sintiendo un sentido de una realidad más profunda. Ese sentido toma un papel fundamental en distintas religiones y filosofía. Y entonces estaba haciendo unos ejemplos, ¿verdad?, de distintas religiones, pero entonces estaba diciendo que básicamente era un sentimiento, un feeling, un sentimiento, ¿verdad? Pero entonces otra manera de verlo es que, ¿verdad?, eso va más aquí, pero otra manera de verlo es que tenemos que darnos cuenta que a Dios hay que verlo con la fe. Y si lo percibió con nuestro sentido, en cierto sentido podemos decir que no es por la fe. La fe se basa en cosas que no podemos experimentar directamente. La Biblia dice en Hebreos 11:1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando dice no se ve, no solamente está hablando de lo que no se ve, también lo que no se oye, lo que no se palpa, porque puede ser que yo no vea algo, pero lo puedo hacer una medida, ¿verdad? Yo no puedo ver el calor, pero puedo medirlo. Así que cuando uno puede sentir algo, pues también es algo que en cierto sentido es como verla, ¿verdad? Si uno dice, bueno, yo hago esto, entonces de momento siento algo, pues eso es un sentimiento, ¿verdad? Si yo no como, siento hambre. Pues eso es una forma, ¿verdad? Eso es un sentido, igual que los otros sentidos. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, en no enfatizar tanto la parte experimental, ¿verdad?,
de Dios y ese aspecto emocional y empezar a adorar eso, porque puede ser que estemos empezando a rayar en cierto tipo de idolatría. Entonces, así que cuando entonces vamos a ver ahora la relación entre estas dos cosas, entre la parte proposicional. Si nosotros queremos establecer una relación, ¿verdad? Las relaciones no son puramente emotivas o personales. Siempre hay unos parámetros, ¿verdad? Y las relaciones más importantes siempre envuelven algún tipo de contrato o convenio, ¿verdad? Y aún en las que son más casuales, como las amistades y eso, hay ciertas convenciones, ¿verdad? De lo que es aceptable en la sociedad, ¿verdad? Cómo se debe comportar y eso. Hay muchas de estas convenciones, pero por ejemplo en el trabajo muchas veces en contrato, también en el matrimonio, ¿verdad? Hay ¿verdad? Ciertas normas, acuerdos, ¿verdad? Aparte de eso son legales, otras son, ¿verdad? Más bien de una forma espiritual. Con los hijos, ¿verdad? La familia, ¿verdad? Los padres, el padre y la madre establecen ciertas reglas para sus hijos dentro del cual deben operar para mantener un good standing, ¿verdad? Aún en nuestra sociedad, para conseguir un empleo hay que tener lo que se llama un good standing, ¿verdad? O sea que todas estas relaciones tienen un convenio, un contrato, y la relación que tenemos con Dios no es puramente emocional o personal, pero hay un convenio, ¿verdad? O ¿cómo se llama? Un pacto, ¿verdad? Entre Dios y el hombre, pero eso tiene ciertas reglas, ciertos conceptos que están ahí, ¿verdad? Así que si solamente hablamos de una relación personal, pues vamos a perder toda esa parte, ¿verdad? El conocer a Dios y también conocer esos parámetros, ¿verdad? Ese pacto entre Dios y el hombre que tiene ciertas reglas, ¿verdad? Y que están enumerados. Hay ciertas responsabilidades y privilegios y eso están enumerados en forma de proposiciones objetivas. Hay muchas maneras en que el hombre se relaciona a Dios. Por ejemplo, Dios es nuestro Padre, pero la iglesia es la esposa del Hijo y cuando participamos en el Estado se está sujeto a Dios como Rey. Así que nuestro pacto con Dios tiene varias cláusulas que rigen esta relación. Todas las relaciones tienen estos dos componentes. Yo me puse a pensar de eso y yo pensé, bueno, fíjense en cuando nosotros, ¿verdad? En nuestra vida, cómo se van desarrollando las relaciones que nosotros tenemos, ¿verdad? Con otras personas. Un infante tiene una relación puramente personal, ¿verdad? Con sus padres. Ahora, los padres no tienen una relación puramente personal con su hijo, ¿verdad? Ellos tienen que saber ciertas cosas, ¿verdad? Aunque son bastante sencillas, ¿verdad? Yo cuando tuve mi primer hijo me quedé overwhelmed porque yo dije, mi papá, ¿verdad? Tiene tanta madurez y tanta experiencia y ahora yo soy padre. ¿Cómo yo voy a hacer esto, verdad? Esto va a ser tan difícil. Después de unos cuantos meses de ser padre, yo me di cuenta, dije, wow, mis padres cuando me tuvieron eran casi teenagers, ¿verdad? Qué poco sabían. Pero lo que me di cuenta es que un bebé, ¿verdad? Tampoco necesita tantas cosas. Y dije, había 5 cosas. Si estaba llorando, uno chequeaba 5 cosas, ¿verdad? Que no tuviera hambre, que no tuviera sed, que no tuviera demasiado calor, que no tuviera dolor de estómago, pamper sucio. ¿Verdad? Y si no chequeaba esas 5 cosas, que ahí siempre ahí uno resolvía el problema. Pero a medida que esas relaciones van, ¿verdad? van aumentando, empieza a conocer, ¿verdad? El niño empieza a conocer más acerca de los miembros de su familia. A medida que va creciendo y madurando, va aprendiendo más cosas acerca de aquellos que los rodean y la relación va creciendo y profundizándose.
¿verdad? A medida que uno va conociendo cosas acerca de sus padres. Muchas veces los padres le enseñan a sus hijos las verdades de la vida, contándoles sucesos de su vida que le impactaron grandemente, ¿verdad? O que hicieron darse cuenta de alguna verdad importante. Yo me recuerdo, ¿verdad? Mis padres, antes mi papá, ¿verdad? Me contaba de ciertas cosas en su vida. Y a mí me gustaba oír a mi papá hablar con sus amigos. A veces invitaban a personas y yo siempre me ponía como niño a oír. Me contaba distintos cuentos, distintas cosas, ¿verdad? Y muchas veces, a veces daba su testimonio, él tenía, ¿verdad?, de cómo Dios había obrado en su vida para llevarlo a la salvación. Una historia muy interesante que como niño, ¿verdad?, impactaron grandemente y eran, ¿verdad?, cosas acerca de mis padres, ¿verdad? Eran verdades proposicionales que me ayudaban a entender más a mi padre y a tener una mejor relación personal con él, ¿verdad? Mis hijos saben, ¿verdad?, como digo, 20 historias que muchas veces repito, ¿verdad? Y algunas que digo de vez en cuando, ¿verdad?, que uno cuenta. Y es bueno, ¿verdad?, ir aumentando esa historia, ¿verdad? Ahora tengo la historia de Huracán, que no tengo. Hasta la conté ya yo en mi trabajo. Yo dije, la historia de usted. Ya yo la conté. Así que Tremenda historia. ¿verdad? Es importante reconocer que hay un componente subjetivo y personal en nuestra relación con Dios, pero que también ese componente subjetivo está enmarcado y controlado por una revelación compuesta de proposiciones objetivas que se pueden estudiar, y la intensidad de ese componente subjetivo está relacionado a nuestro entendimiento de estas proposiciones objetivas. Y en 2 minutos, otra cosa también, porque ya vimos que esta relación personal muchas veces la ponen como una, ¿verdad?, que tiene un componente emotivo o de feelings, otra vez. Sentimiento. Un componente sentimental. Pero hay otro componente también importante de la relación personal, y es que, y yo creo que, bueno, las dos son importantes, pero yo creo que esta parte personal compone estas dos cosas, y es que tiene que haber un aspecto interactivo. Porque el problema aquí es que uno, ¿verdad?, quizás uno quiere experimentar, ¿verdad? O sea, cuando uno está un científico quiere hacer experimentos. La diferencia entre, por ejemplo, la física y la química y la astronomía es que en la astronomía uno puede hacer un experimento, uno tiene que ponerse a ver lo que hay, ¿verdad? Y los experimentos los hace Dios y uno los observa. Pero con una persona, ¿verdad?, eso es lo que uno encuentra si uno está estudiando a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero conocer a Lincoln, ¿verdad?, o quiero conocer a uno de los próceres, pues yo estudio su vida, pero si no encuentro cierta información, pues no, esa parte no la puedo conocer. Mientras que si tengo una relación con una persona y me interesa conocer cierta parte de esa persona, pues yo puedo interactuar con esa persona, ¿verdad?, hacerle preguntas o hacer cosas juntas, ¿verdad? Y ¿verdad?, trabajar juntos, distintas cosas que uno puede hacer que permiten que uno, ¿verdad?, como que haga experimentos donde uno conoce mejor a esa persona. Y, ¿verdad?, y algo que hacemos naturalmente, ¿verdad?, con todos los que están alrededor de nosotros, ¿verdad?, nuestros hijos, las personas en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, para desarrollar estas relaciones personales. Y entonces con Dios también eso es bien importante hacer eso. Y yo creo que una de las maneras donde más podemos hacer eso es a través de la oración. Y cuando nosotros oramos, eso yo creo que nos da la oportunidad de tener una relación personal con Dios. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mateo 7:7-8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y sinceramente, yo pienso que si esos versículos no son ciertos, entonces de verdad no podemos tener una relación personal con Dios, ¿verdad? O sea, podemos tener una relación sentimental,
pero no podemos tener una relación personal en todo el sentido de la palabra, porque la única manera que nosotros podemos interactuar con Dios es pedirle cosas, ¿verdad? Y entonces que Él responda a nosotros. Y Dios dice que le pidamos, ¿verdad? No es que sea algo egoísta, sino que Él dice, ¿verdad? Pedir, buscar, llamar. Ahora, aún ahí es importante conocer a Dios de una forma proposicional, porque Dios nos va a contestar si le pedimos las cosas que son buenas. Conforme a su voluntad. Exacto. Hay que orar según su voluntad. ¿Y cómo conocemos su voluntad? A través de esto. Pero a veces no estamos claros, ¿verdad? Y podemos preguntar, y Dios nos va educando también, ¿verdad? Según pedimos, y Dios nos da distintas cosas, nos da distintas oportunidades, nos va guiando nuestra vida, ¿verdad? Es interesante a veces orar las promesas de la Biblia, ¿verdad? Porque si no ora las promesas de la Biblia. Le voy a dar un ejemplo bien interesante. Le voy a dar dos ejemplos y con esto terminamos. Uno que hace unos días estaba buscando algo en la oficina y encontré una carta que yo pensaba que se me había perdido. Cuando cayó la Unión Soviética, cuando murió, ustedes saben que Nikita Khrushchev, me parece, era premier de Rusia, entonces él murió, entonces vino otro premier que era Andropov. Él duró bien poco y poco después él murió también. Y yo pensé, ¿verdad? Como ya era la segunda vez que había muerto alguien, le dije, oye, los cristianos deben aprovechar esta oportunidad para orar que venga alguien que abra la Unión Soviética al cristianismo, ¿verdad? O que permita que haya mucho más libertad. Y yo estaba en una universidad cristiana bien grande, yo le escribí al presidente de la universidad, y le dije eso, dije, ¿para qué no tenemos un día de oración? A que todos nos pongamos a orar, ¿verdad?, acerca del próximo premier de la Unión Soviética, a ver, ¿verdad?, que si Dios no hace. Y yo recibí una carta de él diciendo, nosotros entendemos que lo que dice la Biblia es que las cosas en la Unión Soviética van por el peor y peor y peor, y que Dios eventualmente los va a destruir después que ellos ataquen a Israel. Y dije, wow. Y bueno, yo como quiera me voy a poner a orar. Así que un sábado me puse a orar intensamente que Dios, ¿verdad?, hiciera eso. Y para mi gran sorpresa, increíblemente, Dios puso a Gorbachev. Gorbachev, el plan de él era lo que se llamaba perestroika, que era apertura, ¿verdad? Yo dije, wow, lo mismo que yo pedí. Contestada. Y después de eso cayó la Unión Soviética, empezaron a ir un montón de misioneros, ¿verdad? Y entraron distintos líderes a la Rusia, ¿verdad? Y, ¿verdad? Me imagino que mucha otra gente estaba orando también, porque no creo que una sola persona hizo una diferencia tan grande, pero aún esa carta decía, estoy seguro que muchos cristianos están orando eso. Pero vemos, ¿verdad? Yo estoy seguro que mi oración tuvo nada que ver con eso, pero le doy muchas gracias a Dios que me dejó participar de su plan. En su plan. Amén. Y eso me hizo sentir, y todavía me hace sentir muy bien, que yo pude participar en ese día, esas 2 horas orando. Otra cosa que tiene que ver con esta es la última historia, pero no. Yo me recuerdo una vez que cuando me impresionó mucho estas promesas, yo dije, yo estaba en un ministerio, cuando estaba en la universidad, estaba en un ministerio hispano, y eran unos cuantos muchachos, ¿verdad?, una gente joven, teníamos una iglesita, estábamos yo dando misioneros, había muchos trabajadores migrantes, y entonces queríamos ir a visitarlos, pero no teníamos un carro. Así que yo había leído un libro que decía, pídele a Dios, ¿verdad?, todo lo que tú quieras, y Él contesta. Que quizás no estaba tan correcto, y yo creo que Dios me instruyó un poquito acerca de eso. Y dije, pues yo le voy a pedir a Dios un Mercedes plateado para ir a visitación. Y todas esas navidades yo estuve orando y oré mucho. En oración y ayuna. Me puse a orar 2 o 3 horas diarias, ¿verdad?, para varias cosas, pero entre esas estaba eso, que me pidiera un Mercedes plateado para ir a visitación. Y cuando volví al dormitorio, movieron a un muchacho de un cuarto a un dormitorio a otro y lo pusieron al lado mío. Y él tenía un carro. Y él dijo que estaba, ¿verdad? Yo le dije, necesitamos a alguien que nos lleve de visitación. Y dijo, sí, yo lo voy a llevar toda la semana, ¿verdad? Y entonces, ahora lo que pasó es que el carro no era mío. Ni era un Mercedes.
pero un toquecito bonito era que era platino. Estuviste cerca. Así que Dios contestó todo lo que pudo contestar, ¿verdad? Dentro de su voluntad. Así que para poder orar y tener esa relación, ¿verdad?, personal con Dios interactiva, tenemos que conocer, ¿verdad?, la voluntad. ¿Algunas preguntas? Me alegro por el buen grupo que vino. Un cuanto estaban enfermos, al principio habíamos 2 aquí, yo dije, uy. Pero vi que tuvimos un buen tiempo. Yo no tengo una pregunta, pero un comentario en referente a cuando estabas hablando de la relación personal. Cuando hablamos de sentimientos y emociones y de interacción, me viene a la mente, ¿verdad?, como para estudiar más allá. Entonces, si es una relación personal, va a depender mucho del estado de ánimo de la persona. Si yo me siento deprimida, molesta, hasta quizás a veces con coraje, puedo rechazar o disminuir ese momento de oración, de intimidad, de buscar al Señor. Entonces, ahí está cómo nosotros vamos a vencer eso para poder entonces mantener una relación personal, no importando las circunstancias o mis emociones. Y ahí vemos que Dios da medios, que llaman los medios de gracia, que incluyen, por ejemplo, la Biblia. Exacto. Muchas veces uno se pone a leer la Biblia y la Biblia anima a uno, ¿verdad? La Biblia estimula a uno y dice, wow, ¿verdad? Todas estas cosas son posibles. Ir a la iglesia, estar con otras personas, ¿verdad? Interactuar con otras personas. ¿verdad? Por ejemplo, clases como esta, uno interactúa con otras personas, pues eso también ayuda a uno. Así que Dios da medios que podemos usar para tener esa relación personal, porque si tenemos esa relación y tenemos los frutos del Espíritu, ¿verdad? Vamos a tener gozo, paz, amor, y otras cualidades, ¿verdad? Otros frutos del Espíritu. Sí, Pastor, yo pienso también que hace falta también ahí como que el elemento de la decisión, porque una persona tiene que tener una decisión bastante fija, ¿verdad?, fuerte, para poder cumplir con esas cosas. Uno decidir tener una relación con una persona, porque uno decide con qué persona uno quiere relacionarse y dice, pues mira, yo quisiera o desearía o decido tener una amistad, un tipo de amistad con X persona, pues mantenerse ahí. Sí, porque, exacto, porque la relación tiene 2 direcciones, ¿verdad? Ahora estamos enfocándonos más en la dirección de Dios hacia nosotros, pero definitivamente después vamos a estudiar de la parte de nosotros hasta Dios, ¿verdad? Porque ahí sí que entonces hay muchas paradojas ahí, porque siempre estamos viendo esta paradoja que vemos, ¿verdad? La interacción del hombre y Dios, la persona y la naturaleza. Y esa paradoja la vemos en muchas cosas, porque cuando Dios establece trata de establecer una relación con nosotros y nosotros entonces hacemos una decisión, ¿cómo es que esa decisión ocurre? Sí, porque todo parte de ahí cuando uno decide aceptar al Señor, ¿verdad?, como su único Salvador. Es una decisión, porque así lo hizo Dios. Dios nos dio ese libre albedrío para entonces. Y la esencia de lo que es esa decisión es bien paradójico. ¿Ves? Porque uno tiene que, bueno, eso lo vamos a estudiar más. Vamos a darle varias horas a esa misma pregunta, ¿verdad? Un poquito más adelante. Es buena esa pregunta. Muy bien. Bueno, los dejo ir. Ella va a decir algo rápido. Sí, con el permiso del pastor. Yo quería, ¿verdad?, porque yo sé que muchos de nosotros hemos tenido inquietud en las últimas clases que hemos venido, diciendo que el pastor, ¿verdad?, dispone de su tiempo y, ¿verdad?, de las facilidades, y él se prepara, ¿verdad? Y adicional a eso, pues siempre nos tiene el cafecito y las cositas, y yo le pedí permiso a él a ver si entonces nosotros podemos disponer del que pueda y como, ¿verdad?, entienda ofrendar en cada clase o en las clases que pueda, como así sea, ¿verdad? Individual, es una ofrenda, no es algo obligatorio, y el que pues, quiera dejarlo vamos a estar recogiendo para entonces él pueda administrarlo, ¿verdad?, con Nina, como sea, para que pueda comprar lo que haga falta o para alguna otra necesidad, porque pues hay gastos, salud, papel de baño, las cositas que compramos, ¿verdad?, para nosotros mismos. Así que Mayormente pues, lo usamos para los snacks y eso. y los snacks, sí. Sí, pero pues ustedes lo administran, ¿verdad?, como sea, porque es una ofrenda realmente de la clase, y dándole, ¿verdad? Esto nació de varios que hemos hablado
entre sí y que no es idea mía, ¿verdad? Es idea de varios que hablando. Entonces, pues, queríamos, Sí, pero no lo dejes abierto con una cantidad, es más fácil. Lo que pasa es que como es ofrenda y desde el principio no se determinó que se iba a hacer un cobro, no todo el mundo, ¿verdad? Vino del principio pensando en una cantidad que tuviera que pagar por cada clase y no queremos que eso limite. Es bueno, lo que podemos hacer quizás poner algo allí. Y el que para quizás una cajita. Una cajita, lo que sea, que eche la persona según disponga su corazón. Pero si alguien en el día de hoy quiere, pues puedo yo, ¿verdad?, ofrecerme voluntariamente y lo puedo recoger y a partir de la próxima clase, pues entonces yo busco una cajita o algo donde se pueda echar. ¿Está bien? Y lo ponemos allí. Ok. Gracias por venir. Gracias. Gracias. No, pero yo no chequeé. Otra clase y de la de hoy todavía se van a poner en el o hay algún específico que no se Sí. Voy a tratar lo más posible mañana. Es que el hijo mío vino la semana pasada, que que ir a San Juan a buscar, entonces estuvo aquí, hacemos cosas con él y me atrasó un poquito. Pero es el seminario teológico.org. Y entonces va a tener los links a los videos y a las notas también. Sí, porque está la de la clase 1. El curso de la clase 1 ya En cuanto a los libros, ¿cómo te pagan? ¿En efectivo? Sí, efectivo, si tiene ATH móvil también. Son las dos modalidades.